Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en otro de los aspectos esenciales de la geografía y la relación de los humanos con el medio. Se trata de la forma en que nos organizamos y nos permite vivir en sociedad. Se trata de la política. Los humanos, desde nuestros orígenes como especie, nos hemos organizado en comunidades sociales, bajo unas normas y unas jerarquías, que estas normas, estas jerarquías han ido evolucionando, hasta el momento de formar reinos, imperios y los actuales estados. Un estado no es otra cosa que una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Estos estados serán bien distintos en función de la época de la que estemos hablando, en función de su organización y también de cómo sean gobernados. Pues a lo largo de este vídeo vamos a ver las diferentes formas en las que un estado se puede organizar, se puede gobernar y el papel que tendrán los ciudadanos en los diferentes tipos de estados. Veremos que hay monarquías, hay repúblicas, hay estados democráticos y hay otros estados que son no democráticos. Por lo general, el estado dispone de tres poderes, que suelen estar divididos y diferenciados de la siguiente manera. Primero, el poder legislativo, que se encarga de elaborar las leyes que regularán la vida de la gente. Es un poder que normalmente recaerá sobre los parlamentos. En segundo lugar, el poder ejecutivo. Se trata del gobierno. Es el que tiene que aplicar esas leyes y lo ostentará el jefe del Estado o presidente. Y en tercer lugar, el poder judicial, que se encargará de hacer que esas leyes se cumplan y recae normalmente sobre los jueces. Estos poderes no siempre han estado divididos. A lo largo de la historia y en determinados lugares ha habido momentos donde los tres los ostentaba la misma persona. Eran las monarquías absolutas, de las que aún queda algo. Cada estado además posee unas instituciones nacionales para su funcionamiento interno y supranacionales para temas que vayan más allá de sus fronteras. En la actualidad, los tipos de estado pueden ser variados. En primer lugar, tenemos las monarquías, que se caracterizan por ser estados que cuentan con un rey o una reina. Hay varios tipos. Están las monarquías parlamentarias, donde la soberanía la tiene el pueblo que actúa a través de votaciones. Luego están las monarquías parlamentario-constitucional, donde la soberanía es compartida entre el pueblo y el rey, que tiene un papel protagonista. Y en último lugar, las monarquías absolutas, donde el rey acapara todo el poder. Por otro lado, existen las repúblicas, donde no hay ni corona ni familia real. Y también hay varios tipos. Están la república presidencial, donde el jefe de gobierno de la república es el mismo que el jefe del gobierno del parlamento en sí. República semipresidencial, en la que el presidente designará al gobierno. Y república parlamentaria, en la que el presidente y jefe de gobierno son independientes. Aquí en este mapa podéis ver las monarquías de Europa, pues donde no haya monarquía será donde estén las repúblicas. Hoy en día existen estados de todo tipo, como España, que es una monarquía parlamentaria, los estados sudamericanos, que son repúblicas presidencialistas, Arabia Saudí, que cuenta con una monarquía absoluta, la India, que tiene una república parlamentaria, o Rusia, semipresidencial. Todo este tipo de estados tienden a organizar su territorio de forma diferente, pudiendo ser de tres tipos. Primero, los estados centralizados, que cuentan con un gobierno central con todo el poder y desde el que se organiza todo, como por ejemplo Francia. Luego hay estados regionales o autonómicos, que son descentralizados y las tareas se comparten entre el gobierno central y las regiones o autonomías. Es el caso, por ejemplo, de España.
Y en tercer lugar, estados federales, que es la unión de estados casi independientes, como pudiera ser los Estados Unidos, en los que solo algunos temas son compartidos entre todos. ¿Y cuál es el papel de nosotros, los ciudadanos, en estos estados? Pues va a depender del régimen político con el que cuenten. Pues en uno los ciudadanos tendrán una serie de derechos y participación, y en otros pues no la tendrán. En unos esta participación será mayor y en otros será menor. De este modo existen estados no democráticos, donde los ciudadanos no tienen derechos políticos o son muy escasos. Solo existe un partido político y en algunos países todavía las mujeres ni pueden votar. En España lo consiguieron en 1931, en Marruecos en 1963 y en Arabia en 2015. Este tipo de estados suele tener a su población más reprimida y sus libertades pues suelen estar mermadas en comparación con los estados sí democráticos, que son los que vamos a ver a continuación. Suelen ser zonas con muchos problemas, mucha conflictividad interna, en el que su gente aún sigue luchando para conseguir esos derechos y esas libertades. En los estados democráticos todos los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos, en los que tienen libertades y existe la división de poderes. Dependiendo del lugar, las elecciones se harán cada X tiempo, siendo lo común que sean cada 4 años. Unas elecciones que deben ser libres, plurales y para todos los que sean mayores de edad. Los miembros de las mesas electorales se sortean entre la población del municipio y puede tocarle a ellos, puede tocarme a mí o puede tocarte a ti. Cuando se celebran las elecciones, se forma un parlamento compuesto por los representantes del país y el jefe del Estado será el representante y responsable del país. Estos estados tienen que ser administrados de la mejor forma posible. Es por ello que es normal hacer divisiones internas, ya sea en estados, en cantones, en regiones, en provincias, como tiene España, o en departamentos. Todos los estados, en su mayoría, no pertenecen a aislados, sino que se relacionan entre sí a través de organismos institucionales, donde el mayor ejemplo es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Sus funciones son mantener la paz y seguridad internacional, proteger los derechos humanos, dar ayuda humanitaria donde se necesite y favorecer el desarrollo sostenible. La ONU tiene secciones especializadas como UNICEF, UNESCO, OMS, etc. Las Naciones Unidas tienen una organización bien definida, donde el Consejo de Seguridad lo forman 5 países de forma permanente y 10 que irán variando. Cuenta con la Asamblea General, donde están todos los países, la Corte Internacional de Justicia, una Secretaría General y un Consejo Económico y Social. Otro tipo de organizaciones son las que no dependen de los gobiernos, es decir, son no gubernamentales, son las ONG, destinadas a defender derechos humanos, proteger el mundo natural, el medio ambiente y proporcionar ayuda humanitaria y social a quien lo necesite. Ejemplos de ONG son, por ejemplo, Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras, etc. Ahora vamos a ver cómo se organiza nuestro Estado, que es España. La base, las reglas del juego, vienen detalladas en nuestra Constitución de 1978. Contamos con las Cortes, divididas en 2 cámaras, el Congreso y el Senado, y los mandatos se establecen por 4 años. A nivel territorial, España cuenta con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. A su vez, estas se dividen en un total de 50 provincias. Las competencias, es decir, las tareas, están repartidas. Así, el gobierno central se encarga de las relaciones internacionales, la defensa, el tema de las migraciones y nacionalidad, de forma exclusiva. Y como estamos viendo recientemente, decisiones como proclamar el estado de alarma. Por debajo, las comunidades autónomas, a través de sus estatutos, tienen autonomía en cuanto a planes urbanísticos, monumentos, sanidad y educación, estas 2 últimas compartidas. Por debajo,
encontramos lo que son las diputaciones provinciales y más abajo y en contacto más directo con los ciudadanos, los ayuntamientos. Como sabéis, España forma parte de un organismo superior, que es la Unión Europea. Una unión de estados que se fue formando poco a poco, desde 1952, en el que con el paso de los años se fueron sumando más países hasta llegar a 27. Es una organización viva, pues sabemos que recientemente Gran Bretaña ha decidido abandonarla por medio del Brexit. La Unión Europea cuenta con su propio Parlamento, comisiones, consejos y comités de gobierno. Con ella se ha conseguido la integración económica de Europa y una política de comercio común, gracias en parte al uso de una misma moneda, el euro. Otro de los objetivos de la Unión son estimular la economía y el progreso social, reforzar la identidad europea, crear una ciudadanía europea y un espacio donde disfrutar de libertad, seguridad y justicia, además de hacer frente a problemas compartidos como puede ser el terrorismo. Como veis, la convivencia de las personas es algo complejo y va a depender del lugar donde nos encontremos, pues la historia, la cultura y la igualdad y libertades de las personas será bien distinta.